Bueno, desde nuestra perspectiva como el financiador, lo que se involucra es en el momento de codiseño, desde el inicio de la etapa de desarrollo de la propuesta, que los miembros, los actores de la comunidad que, que es el enfoque del estudio, que sean involucrados como miembros del equipo de una manera equitativa, que nosotros podemos ver evidencia de que hay una colaboración, que no es simplemente algo simbólico, digamos, que alguien ha firmado un papel, pero que realmente hay una trayectoria de colaboración, de coproducción, de conocimiento, o si no tiene una trayectoria, que hay voluntad, ¿no? Que se ve que el grupo incluye las personas que no son académicos, que están participando activamente en las discusiones y en el codiseño del estudio. Para mí eso es muy importante como financiador, ver eso desde el inicio del proceso. Y esa evidencia puede ser, digamos, en los talleres que participan, mostrando evidencia de algunos productos que han hecho previos o, o, o otras formas en cómo el grupo puede dar como algunas evidencias de que hay una colaboración, como digo, real en comillas y no solamente simbólico, como pidiendo una carta de aval al último rato de una comunidad del cual no ha participado en la etapa de pensamiento del proyecto. Y durante el desarrollo del proyecto, ¿hay otros indicios de cómo se centra este trabajo en las comunidades? Durante el proceso del proyecto, bueno, ahí hay que ver las metodologías que proponen, primero, ¿no? Asegurar que son metodologías que son apropiadas, participativas, eh, como basados en un contexto local, social, político, y que tienen como ese enfoque en el contexto local dentro, como inmerso de las metodologías y el enfoque. Eso es importante y bueno, en el transcurso de la implementación del proyecto vamos a ir viendo, por ejemplo, los reportes anuales, como nosotros como financiador nos llega un reporte anual y vamos evaluando los productos, son productos que van produciendo, que van más allá de publicaciones académicas, por ejemplo, productos de comunicación, de educación, de diseminación, talleres o momentos de capacitación, formación y intercambio de conocimiento, eh, que otra vez fomentan una colaboración equitativa, no simplemente en comillas los expertos de la academia dando información o reportando a la comunidad, sino más bien un espacio de diálogo donde todos son iguales y se sientan a la mesa para intercambiar su conocimiento, debatir o discutir sobre algún avance del proyecto. Ese tipo de producto o actividad en el transcurso de la implementación del proyecto es muy importante y requiere como una mirada distinto de la ciencia tradicional como financiador. Cuando yo evalúo y veo un proyecto, estoy buscando algo un poco diferente. No estoy buscando solamente productos científicos tradicionales como publicaciones o presentaciones en conferencias académicas o estudiantes de tesis formados. No es que eso sí es importante, pero no es el todo.